Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Islava y voy a estar apoyando el día de hoy como parte de los webinars que estamos transmitiendo del grupo de ARITAC, de profesionales de recursos humanos de la ciudad de Tijuana. Y bueno, el día de hoy compartimos información muy importante sobre el Business Continuity Plan basado en la norma ISO 22301, que tenemos a nuestro proveedor MIR, que es de División de Proyectos, el cual nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Tenemos a Alberto Ariel Durán, director. Tenemos a Rafael Melo Gómez, auditor. A Nel Zulín Llamas, gerente de operaciones. Y realmente todos nosotros nos hemos puesto en una situación complicada con el COVID, cuestiones que estamos preparados en nuestras plantas, en nuestros negocios para saber qué tenemos que hacer, cómo vamos a operar, cómo vamos a regresar. Sin embargo, esta situación nos ha sorprendido a todos en cómo debemos de realmente estar preparados, no solamente con nuestra familia, sino los empleados, y cómo vamos a hacer ese plan tan importante para poder regresar. En esta ocasión también vamos a poder participar con preguntas y vamos a tener la sesión. Al final les vamos a pedir que en el chat, en la ventana del chat, puedan hacer todas las preguntas que tengan y al final tenemos una sesión de 30 minutos para poder contestar cualquier inquietud y pregunta. Nos da mucho gusto que estén aquí. La verdad que es un tema sumamente importante. Estamos trabajando muy de la mano con todas las empresas para poder mejorar. Tenemos muy buena participación de proveedores aquí en la ciudad de Tijuana que nos están apoyando directamente para prevenir y para mejorar esta situación. Gracias y bienvenidos. Adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Paulina. Buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Alberto Durán, soy el director del organismo de certificación MIR. A mí me va a tocar dar la plática sobre lo que es la normatividad de continuidad de negocios, que es en base a la norma ISO 22301 en la versión ya 2019, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar presentes en este webinar. Retomando un poquito lo que comentaba Gaby, pues efectivamente esta norma es para precisamente todas aquellas organizaciones pequeñas, medianas, chicas, grandes y muy grandes, que les interese tener un control para efecto de poder tener visualizado qué hacer cuando tengan una emergencia total de paro de operaciones. No es que la norma sea exclusivamente para como se pensaba, por el hecho de tener todos estos controles establecidos. Ya nos dimos cuenta que esta norma, pues bueno, aplica a cualquier tipo de situación, de un colaborador, dos colaboradores, hasta empresas ya a nivel internacional. Entonces, dentro de esta norma vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer para poder establecer un plan de continuidad de negocios con el fin de poder amortizar realmente algún cambio que nos cambie, que nos haga ver lo que nos hace falta para poder establecer el camino para poder recuperar el negocio, ¿no? Dentro de esta presentación, que se las vamos a hacer llegar al final de esta plática, este es el horario. A mí me va a tocar dar la parte de la normatividad, cómo establecer un plan de continuidad de negocios. Posteriormente, mi compañero Rafael Melo va a hablar sobre las 10 amenazas a nivel internacional a la cual estamos sujetos como organización, desde ataques cibernéticos, problemas de naturaleza de huracanes, de temblores y cuestiones de salud, como en este caso la pandemia que estamos viviendo en estos días prácticamente todo el mundo. Cosa inédita que creo que no había pasado todo esto, como dicen por ahí, en más de 100 años. Y la tercera plática, información, va a ser por parte de mi compañera Anel Llamas, que va a hablar sobre cómo preparar un plan de negocios práctico y efectivo para efecto de que lo empecemos a desarrollar. En otras pláticas que hemos dado de este tema nos han dicho, oye Alberto, es tarde para esto, ¿no? Es el preciso momento para empezarlo a establecer. Desafortunadamente, pues creo que la mayoría no estábamos preparados para esto porque pues eran cosas que no sucedían o que nunca nos imaginamos, pero bueno, ya sucedió y ahora nos ha cambiado totalmente
la forma de cómo llevar un negocio. Constantemente estamos viendo en las noticias, en algunos artículos lógicamente serios, profesionales, en donde cómo es que nos está cambiando la forma de hacer, de trabajar, de cómo llevar a cabo un negocio actualmente. Entonces, la idea es darles una guía práctica para que hagan su plan de continuidad. Dentro de los puntos que vamos a ver en este taller, bueno, pues son los requerimientos a grosso modo de la norma ISO 22301. Esta norma ya tiene varios años, ya salió, su primera revisión fue en el año 2000, después 2012 y ahora ya la versión 2019. Pero pues muchas organizaciones no las tomamos en cuenta, nos basamos en otras normas que eran un poquito más enfocadas a la calidad o medio ambiente, pero ahora ya esta norma trae mucha relevancia para cualquier tipo de organización. Vamos a ver un poquito del contexto de las organizaciones, qué es lo que está pasando, cómo abordar esta norma, entender la metodología y comprender la diferencia entre un plan de continuidad, un plan de contingencia y los pasos que tenemos que hacer para poder llevar a cabo esta normatividad, ¿no? Para entrar en materia, me gustaría preguntarles, bueno, más adelante me van a dar sus respuestas. La mayoría de las organizaciones que están actualmente ahorita, los participantes que están viendo actualmente esta plática, me imagino que son personas que en alguna ocasión estuvieron trabajando con alguna normatividad, ya sea ISO 9000, 45000, ISO 14000, etcétera, alguna normatividad que les piden en su organización, otros las están llevando actualmente, ¿no? Entonces quiero empezar por ahí porque esta norma no es diferente a esas normas que estamos mencionando. Inclusive me atrevo a decir que tiene el 80% de cualquier normatividad que vienen ahí ustedes mencionada, pero sí tenemos que entender cuál es el enfoque de cada normatividad. Entonces, si me permiten, voy a hacer una pequeña semblanza de cada norma para llegar a la 22301 y que nos suene conocido los procedimientos, los controles, las auditorías, los simulacros que tenemos que hacer para poder probar que tenemos un sistema de gestión, pero enfocado a la continuidad de negocio. Bueno, les comento que en una oportunidad que tengan por ahí, busquen el anexo SL en internet. Este anexo SL nació en el 2015 a raíz de que la norma ISO 9000 cambió a la versión 2015. Como la norma 9000 es como la norma máster, la norma genérica, una vez que la norma 9000 cambian todas las normatividades. Entonces, cambiaron, pero cambiaron con varios objetivos para ayudar al empresario o a aquella persona que implemente la norma, pero uno de los puntos de mejora fue que todas las normatividades tienen el mismo índice, las mismas cláusulas, pero aquí lo que es importante tomar en cuenta es que el usuario, el que aplique la norma, tiene que enfocarlo en base a su empresa, su región, su tipo de clientes, pero sobre todo al enfoque de la normatividad. Por ejemplo, 9000 nos habla de establecer los requerimientos, conocer los requerimientos del cliente para su mayor satisfacción. Entonces, toda la normatividad que implementemos, todos los controles en la organización van enfocados a cumplir con los requerimientos del cliente y satisfacerlo, ¿no? Una de las cláusulas comunes que tiene la 9000 y todas las es contexto de la organización y el análisis de riesgo. Y el 85-90% de las cláusulas son similares a todas las demás normas. Bueno, en ese caso es 9000. En el caso de 14000, pues nos habla de que tenemos que identificar los aspectos ambientales para que no se vuelva un impacto ambiental. Y los demás controles son igual que las diferentes normas. Y seguimos con la ISO 45000, que nos habla de seguridad, higiene y salud ocupacional, y su objetivo es identificar los riesgos laborales para que no se vuelva un incidente o un accidente que pueda ser fatal. Entonces, si se fijan, son los mismos requerimientos, pero el enfoque de la norma es diferente. En el caso de normas sectoriales, como por ejemplo la IATF 16949, que es para el sector automotriz, la ISO 13485, que es para el sector de dispositivos médicos, la AS 9100, que es para el sector de aeroespacial,
se basan en la 9000, pero le ponen complementos específicamente de su sector para hacerla más fuerte, más robusta, y lógicamente se ayudan de algunas herramientas muy particulares para la prevención de defectos y para la mejora continua, pero se basan en la 9000 y en las cláusulas todas son similares. Lógicamente cambia el enfoque hacia dónde va dirigida la norma. Entonces, en este caso, la 22.301 se basa en la 9000, trae las mismas cláusulas, pero su enfoque va establecido a que una vez que identifiques una amenaza potencial externa, internacional, nacional o local, que tú establezcas un plan de continuidad de negocios para que identifiques cuáles son tus áreas de oportunidad, establezcas un plan de contingencia y establezcas un plan de recuperación para que inmediatamente lo pongas a echar a trabajar. Lógicamente, en algunos casos vienen siendo situaciones simuladas. ¿Por qué? Porque no ha pasado. Es como un plan de seguridad y higiene. Se establece, se hace en simulacro, pues porque no ha pasado y el objetivo es que la gente los conozca para que lo eches a andar en el momento que se detone una emergencia. Y en este caso, la 22.301 establece dentro de sus primeros requerimientos que establezcas un plan de continuidad de negocios. Entonces, al momento de tenerlo y llega a suceder una emergencia o situación de operación se detiene, pues es cuando empezamos a aplicar esta normatividad. El objetivo no es que se certifiquen, no es el objetivo, a menos de que un cliente potencial se nos esté pidiendo. El objetivo de esta norma es con el fin de que tomen lo mejor de esta normatividad y establezcan su plan de continuidad de negocios. Vuelvo a comentar, no es para empresas grandes con muchas filiales a nivel internacional, es para cualquier organización que desee visualizar su continuidad de negocios en un determinado caso que tenga un paro de operación por alguna situación de la cual vamos a mencionar, ¿no? Y que posteriormente vamos a hablar de las amenazas a nivel mundial, ¿no? Bueno, actualmente en nuestro entorno pues tenemos fenómenos naturales como huracanes, tifones, pandemias como la que estamos pasando actualmente. Vemos que la velocidad de los negocios va en aumento con mucha tecnología que muchas veces no la sabemos interpretar. Vemos que también va muy acelerado en lo que es la provisión de recursos, el aumento de la complejidad de la organización, el aumento de la conectividad de la información. Entonces, nos estamos dando cuenta que la organización está viendo envuelta en muchos cambios que será de 10 años a la fecha, en donde pues ha evolucionado de manera muy rápida por todos estos puntos que estoy mencionando. Entonces, ¿qué pasa cuando las organizaciones no están preparadas para un cambio de esa magnitud? Muchas veces lo vemos cuando cambiamos de un proceso manual a un proceso automatizado, tenemos problemas para la transición. Ahora imaginen un paro por una situación ajena a nosotros que no la visualizamos o no pudimos visualizarla en su momento, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pueden detener o afectar la continuidad de negocios? Pues miren, aquí estoy mencionando algunos, posteriormente voy a mencionar algunas, el top 10 de las amenazas que hay a nivel internacional y la fuente de dónde la estoy extrayendo para que ustedes posteriormente la consulten y partan de ahí para poder hacer su plan de continuidad de negocios. Miren, uno de los principales factores pues es la dependencia creciente de la tecnología. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Bueno, en el caso de nosotros que estamos constantemente apoyando empresas, cuando no sabemos interpretar o manejar una aplicación, por ejemplo, un SAP, un Oracle, un ERP, un CRM, en donde por cuestiones de desconocimiento, pues nos detiene el negocio. O bien que nos lo lleguen a hackear, pues nos podemos quedar 3, 4 días sin prácticamente actividad que realizar porque todo está coordinado por ese programa, por ese software, ¿no? Y a veces por eso nos detenemos, ¿no? Interdependencia con los proveedores, muchas veces tenemos solamente un proveedor
no buscamos alternativas, no tenemos evaluados a otros proveedores y muchas veces el único proveedor que tenemos nos falla y nuestro negocio pues se detiene, ¿no? Falta de recursos materiales y humanos para la continuidad del negocio, muchas veces falta de recursos como la competencia del colaborador, la competencia del ser humano, que muchas veces eso nos detiene, ¿no? La competencia, perdón, feroz, que no perdona interrupciones, mientras tú estás arreglando tu problema, pues la competencia se te puede adelantar y no puede ser un factor que afecte a la continuidad de negocio. Y en algunas ocasiones cualquier obligación legal o regulatoria que no contemplamos. Por ejemplo, en las empresas del sector médico que nos ha tocado apoyar, pues nos damos cuenta que cuando quieren exportar su producto, pues el Ministerio de Salud de determinado país, en Brasil, Canadá, Europa, pues muchas veces los detiene o los para, o por el hecho de no haber cumplido totalmente con el requerimiento regulatorio, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que normalmente a veces suceden. Los riesgos que tenemos para eso de falta de continuidad de negocio, pues vienen siendo cambios constantes y cada vez más complejos de las organizaciones, como comentaba, ¿no? Un mundo cada vez más interdependiente, dependemos de muchos factores para continuar, la redefinición de la economía mundial que nos está afectando, por ejemplo, la fluctuación del dólar, en este caso no, en nuestro país, pues sí nos afecta, y precisamente en este punto de Baja California, que estamos muy pegados a California, pues bueno, pues nos afecta considerablemente. Cambios demográficos y lo que viene siendo pues ahora la pandemia, ¿no? Pues ustedes saben que este virus, este COVID-19, pues realmente nos ha detenido prácticamente todo, ¿no? Por ahí no sé si vieron, se hizo viral un video de un empresario restaurantero que en 2 semanas se le vino el negocio abajo por el hecho de que pues se tuvieron que cerrar y pues batalló mucho con la nómina, ¿no? Entonces ya se están presentando ejemplos de ese tipo en todo el país, me imagino que a nivel mundial, y pues bueno, ¿qué hacer para poder continuar con el negocio, ¿no? Si vemos un poquito presente y pasado, pues tenemos riesgos económicos que ya ha sucedido en otros países, tenemos riesgos ambientales, ¿no? El pasado problema que hubo en Japón de una planta nuclear en donde hubo una explosión interna y afectó gran parte de la comunidad de Japón en esa parte de donde fue la explosión. Son los riesgos ambientales que hemos tenido fuertes, ¿no? Otros, los riesgos geopolíticos, todos los cambios que hubo hace 4 o 5 años en todo lo que vienen siendo los países árabes, y bueno, pues eso también afectó en ese entonces en la fluctuación del petróleo, ¿no? Y que de una u otra manera, por ser un país también productor de petróleo, pues nos pudo haber afectado, nos pudo haber beneficiado, ¿no? Los riesgos sociales, que también nos han afectado a nivel nacional, pues son situaciones que nos pueden detener el negocio. Y por último, pues los riesgos tecnológicos, los más conocidos, pues son los ciberataques, ¿no? Los hackeos a nivel internacional, que pareciera que son historias hollywoodenses, ¿no? Pero aquí en Tijuana ha sucedido, ¿no? De que les han hackeado algún programa para poder detener la producción o robo de información, ¿no? Y por último, pues los riesgos de la salud, precisamente aquí entran lo que son las pandemias, y que en este caso afecta en este momento, en la actualidad, a nuestro país. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente la norma, como vieron por ahí en alguna de sus cláusulas, menciona el contexto de la organización como un requerimiento principal, que la organización primero tiene que entender qué es lo que está pasando a nivel internacional, nacional y local. Lógicamente, muchos de estos riesgos que mencionamos, pues no nos aplican a todas las organizaciones. Nosotros como organización tenemos que ver qué riesgo nos está afectando de estos que estamos mencionando, ¿no? ¿Qué riesgo nos está afectando? Adecuarlo, entender, hacer el análisis de riesgo, y vamos a explicar por qué, y poder determinar acciones en mi organización para mitigar o controlar esa posible amenaza que me pueda afectar, y ver cómo poder
continuar el negocio sin que vernos tan afectados como si no tuviéramos nada, ¿no? Si no tuviéramos nada para amortizar ese riesgo. Miren, Así es, Alberto. Tenemos, Alberto, gracias por toda esa información. Realmente yo creo que muchas de nuestras empresas ya estaban preparadas con un plan de contingencia. Sin embargo, lo preparamos quizá para situaciones de cadena de suministro, el clima. Sí, sabemos que por ahí en el 2009 fue fuerte la situación con esta enfermedad de H1N1, que también afortunadamente no fue tan extensa como el COVID-19 y estuvimos preparándonos. Sin embargo, yo creo que a todos nos ha hecho aprender mucho sobre cómo cuidarnos, ¿no? Hablabas de la salud, ahorita la imagen es increíble, ¿no? Cómo hemos estado evolucionando día con día, sí, ha avanzado muy rápidamente el contagio masivo, cuando se ha declarado la pandemia, y aparte, cómo nos preparamos como empresas, como profesionales de recursos humanos, el cuidar a la gente, ¿no? Guardar la sana distancia de 1,50, adaptarnos al cambio de la fase 3 a 2,25 metros, el sanitizante, el cubrebocas, el transporte, realmente tener este plan de contingencia, de poder de continuidad para el negocio, pues realmente es de suma importancia y es muy ahorita importante esta comunicación que el despacho nos está proveyendo debido a que debemos de estar preparados día con día. Hay información que está cambiando continuamente, ¿cierto? Así es, Gabriela. Efectivamente, mi compañero Rafael, ahora que hable de una metodología para poder tener esos controles, como tú mencionas, él va a ampliar ampliamente ese punto. Pero retomando lo que dices, precisamente estábamos acostumbrados o en el entendido que era para cuestiones de paros por falta de material, por falta de personal, por alguna situación medioambiental que pudiera pasar, pero no en este sentido de parar totalmente la organización en donde prácticamente no estuvieran laborando. No estábamos preparados para eso. Entonces ahora esos paradigmas que teníamos anteriormente y ahora con esto, pues va a cambiar para poder hacer un plan de continuidad más amplio a este grado que nos está llevando esta cuarentena que ahora le estamos manejando. Y retomando todos esos puntos que mencionas, pues sí, efectivamente nos va a hacer cambiar totalmente nuestra forma de llevar a cabo una continuidad de negocio, ¿no? Continuando con lo que estábamos estableciendo, lo que comentaba Gaby, les comento que hay un Instituto de Continuidad de Negocios Internacional, el BCI con C de casa. La fuente es www.thebci.org. Ahí se pueden encontrar con mucha información interesante, donde ellos periódicamente, semestralmente y anualmente están sacando estadísticas de las principales amenazas que hay a nivel mundial para poder tomar la mejor información de esas estadísticas y aplicarlas en nuestra organización dependiendo del grado de aplicación que sea. No significa que todas las estadísticas que vamos a mencionar nos apliquen, pero algunas que sí pueden ser relevantes las podemos adecuar a nuestro plan de continuidad de negocio, ¿no? O también hacen análisis de tendencia, pero, por ejemplo, uno de los análisis de tendencia que mencionan ellos es que el 47% de las organizaciones usan análisis de tendencia. Lógicamente hicieron la encuesta en varios países, en 600 empresas, y eso tomaron en cuenta que el 47% de las organizaciones usan análisis de tendencia, 27% no, y el resto pues prácticamente desconocen de esos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, este instituto a nivel internacional hizo una encuesta de 665 organizaciones de 2019 a 2020 en 74 países, en 19 sectores, y encontró que estas son las principales 10 amenazas. Si se fijan, no está aquí la parte de la pandemia. Las estadísticas más recientes que se hicieron ahora en marzo, esas las va a mencionar mi compañero Rafael Melo, y ahí es donde entra ya como número 8 lo que es la emergencia de la pandemia, entra como tal. Pero miren, por ejemplo, está la número 1, y violación de datos, ¿no?
cuántas organizaciones no se ven sujetas a ese tipo de riesgos y violación de datos, ¿no? Ahí va muy de la mano otra norma que es la ISO 27000 de seguridad de la información que muchas organizaciones ya la están implementando precisamente para esta situación. Cortes de tecnología de información o telecomunicaciones, eventos climáticos extremos. Hay que recordar que Baja California se encuentra en la falla de San Andrés, falla crítica de la infraestructura, falta de talento, habilidades claves, fíjense, la falta de talento, personal competente, de habilidades, es una amenaza. ¿Por qué? Porque cada vez más las organizaciones, como dijimos en los contextos de la organización por la cual pasa, uno de los puntos es de que evoluciona constantemente con nueva tecnología, con nuevas prácticas, pero el talento humano se detiene, queda detenido por desconocimiento de estas nuevas herramientas. Entonces, es la falta de personal con talento, con competencia, ¿no? Cambios regulatorios, desastres naturales, interrupción de suministro de servicio público, ya sea lo que es el agua, la luz, ¿no? Introducción de nueva tecnología y pues cambios políticos, ¿no? Que en algunos países pues sí puede ser drástico, ¿no? Una dictadura, un golpe de Estado. Afortunadamente, pues no hemos llegado a eso, ni aquí ni en nuestro vecino de Estados Unidos, pero eso pueden ser situaciones que pueden detener la continuidad de negocio. Y estas 10 o top 10 amenazas son las que estaban todavía en el 2019, entrando al 2020, pero ya cambiaron totalmente ahora en el primer trimestre del 2020, y esa las va a mencionar mi compañero Rafael. Miren, antes y después del 2020, lo que nos está diciendo este instituto, que estas son las principales amenazas que vamos a tener, y aquí es donde entra ya la parte de incidente de salud, corte de tecnologías de comunicaciones, incidentes de seguridad, nuevamente falta de talento, habilidades claves, y ciberataques y violación de datos. Y en los próximos meses se repuntea el ciberataque, corte de las telecomunicaciones, eventos climáticos externos, falla crítica en la infraestructura y nuevamente falta de talento. Entonces, en un momento dado, vuelvo a comentar, estas estadísticas no significa que nos aplican a todas las organizaciones. Tenemos que ver en qué región estamos, cuál es el sector o el giro de mi organización, quiénes son nuestros clientes potenciales, qué nos ha sucedido, irnos un poquito las estadísticas para de esto tomarlo mejor y decir, bueno, pues a mí me hace falta, a mí me ha afectado la parte de eventos climáticos o me ha afectado la parte de incidentes de seguridad. Bueno, sobre eso empezar a hacer su plan de continuidad de negocio, ¿no? Eso es lo que llevar a cabo. Y de estas 644 empresas que se encuestaron a nivel internacional, nos habla que en el 2019 el 20% solamente estaban certificadas en ISO 22301 y el resto, que es el 71%, pues solamente tomaron como marco de referencia la norma para establecer su plan de continuidad de negocio. Entonces, como comentaba, no es necesario que busquemos la certificación, pero sí tomar los métodos y referencias que nos habla la norma para efecto de poder establecer nuestro plan de continuidad de negocio, ¿no? Que podría ser muy buena herramienta, ¿no? Para entrar en sí a la materia de lo que es la continuidad de negocios, me gustaría retomar algunas definiciones para que nos quede claro cómo interpretar mejor esta normatividad, ¿no? Miren, en base al vocabulario de esta misma norma, nos habla que la continuidad de negocios pues es la capacidad estratégica y táctica de cualquier organización para planificar y responder ante incidentes e interrupciones, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer tú en tu negocio al momento de tener un incidente o una interrupción? Como comentábamos hace rato, estábamos acostumbrados a incidentes e interrupciones de días, de horas, pero no de meses o de semanas. Entonces, sí tenemos que visualizar o abrir nuestro scope más a esta magnitud que ya esta pandemia nos ha enseñado, ¿no? Hay dos palabras, dos frases, perdón, dos palabras
principales que nos habla aquí la norma que tenemos que tomar muy en cuenta y que creo que ya se van a quedar para nuestro vocabulario. Una de ellas es la resiliencia, ¿no? Que nos habla que es la capacidad de sobreponernos a momentos críticos y adaptarnos luego de experimentar alguna situación inusual, inesperada, ¿no? Normalmente antes la teníamos enfocada cuando, pues bueno, teníamos la pérdida de un familiar muy cercano, pues era la capacidad de sobreponernos a momentos críticos, pero pues ahora habla de todo, ¿no? En una situación en donde tenemos que hacer un cambio total, como en este caso nos pasó en nuestras organizaciones, y tenemos que ser resilientes, ¿no? Para poder enfrentar esos cambios, ¿no? Y estos conceptos organizacionales que ya tienen muchos años, tenemos que retomarlos, que es la parte de eficacia y eficiencia, ¿no? Y me voy a enfocar en la eficiencia, que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado. Es decir, cumplir con un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo establecido. ¿A qué voy con esto? Desde hace 3 semanas hemos estado dando pláticas de este tipo y lo que han hecho muchas organizaciones ahorita como plan inmediato de contingencia es reducir costos. Y entonces nos dicen, oye, fíjate que tengo el 25% del personal y sigo haciendo lo mismo y hasta mejor. Entonces, pues nos sirve también para hacer una reingeniería de nuestra organización, para ver qué está sucediendo. Lógicamente aquí el objetivo desde el punto de vista de recurso humano, pues no es quitar al personal, no afectaría en sí a la sociedad, pero sí que se puede hacer para poder utilizar esas habilidades para otras acciones, ¿no? Pero otros clientes nos comentaban también, otros empresarios, nos decían, oye, pues ahora resulta que necesito buscar otros proveedores alternos para poder tener mejor respuesta, tener mejor capacidad, y les ha funcionado y nos tuvimos que en tan poco tiempo hacer cambios que se requerían, ¿no? Entonces, muy importante volver a retomar el concepto de la eficiencia, ¿no? En el concepto de Business Continuity Plan o plan de continuidad de negocios, pues prácticamente ya es un conjunto de procedimientos, que es lo que se enfoca la norma. Cómo establecer tu plan de continuidad de negocios para efecto de que cuando tengas esa situación, ponerlo a echar a andar y puedas contener o alargar tu tiempo para efecto de poder sobrellevar esa emergencia que tienes a corto, a largo plazo. En este caso, pues como comentaba Gabriela, cosa inédita, ya es a largo plazo, estamos hablando a 2 meses, ¿no? Todo el mundo ya está esperando a ver qué dice Estados Unidos, qué dice el gobierno de México, porque pues ya están muchas organizaciones desesperadas en el sentido de poder iniciar, porque ya tenían contratos celebrados con corporativos, con gobiernos y los cuales pues, no pueden parar, ¿no? Recientemente la noticia de ayer, ya en Baja California y en otros estados de nuestro país, pues ya otorgaron el permiso para reanudar ciertas actividades de ciertas organizaciones de servicio y maquilas, y pues qué bueno, ¿no? Ya se da una esperanza, una lucecita, lógicamente tomando en cuenta pues las medidas que se deben de llevar a cabo para evitar el aumento de este contagio, como comentaba Gabriela. ¿Y qué es el DRP o el Plan de Recuperación de Desastres? Pues prácticamente es, y ahora sí, el plan, el procedimiento principal o metódico que debemos de tener para hacer una recuperación de nuestro negocio y cómo echarlo a andar y cómo establecer el tiempo para poder saber en qué momento, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo yo aguantar como organización. De lo contrario, pasar a un plan B o un plan C, ¿no? Me voy a adelantar a esta diapositiva que aquí, y ahorita me regreso a la siguiente definición, que aquí nos va a quedar un poquito más claro, ¿no? Miren, esta es una gráfica que representa un incidente en una organización. Aquí estamos viendo que va, pues, de una manera normal, crecimiento con sus altas y bajas de cualquier organización, pero en determinado tiempo tenemos un incidente que puede ser menor o puede ser muy crítico. Entonces, una vez que nosotros analizamos este incidente
partiendo de lo que ya sabíamos de nuestro contexto de organización, de que ya sabíamos qué era lo que nos podía afectar, de ahí establecemos un tiempo de recuperación. En este caso, las autoridades en nuestro país, para el caso de esta pandemia, nos están diciendo 2 meses, ¿no? Todo lo que fue abril y mayo, ¿no? Entonces es el tiempo de recuperación en el que yo voy a estar mi negocio hasta cierto punto detenido o trabajando al 50%, determinado porcentaje. Y aquí es donde yo voy a establecer mi plan de continuidad de negocios y mi plan de reactivación de operaciones para efecto de poder seguir avanzando. Y yo debo establecer también y visualizar cuál es el tope, hasta dónde puedo llegar yo como organización, hasta dónde puedo aguantar con el recurso mínimo necesario, eficiente, para poder yo establecer mi curva de arranque y poder empezar a trabajar normalmente como antes de lo que sucedía con el incidente que tuve, ¿no? En este caso de la pandemia, pero en otras ocasiones puede ser falta de materiales, fluctuación del dólar, caída del petróleo, algo que nos pueda afectar como organización y que nos detenga, ¿no? Entonces, en este caso, para el efecto de la pandemia sería de esta manera. Lógicamente, los demás procedimientos secundarios que son para tomar las medidas internas que tenemos que hacer para poder aguantar y tener el tiempo de recuperación son importantes y que se basan en el plan de continuidad de negocios y el plan de contingencia. Y para posteriormente, pues una vez con ese aprendizaje, crear ventajas competitivas, ¿no? Como bien comentamos al principio, pues va a ser diferente para todas las organizaciones a partir de que ya se mencione, se diga que está liberado el país o el estado de esta pandemia. Nos vamos a dar cuenta que ya nuestra forma de trabajar, de pensar, nuestra forma de hacer nuestro análisis de riesgo ya va a ser totalmente diferente a como estamos en febrero, enero, diciembre anterior, ¿no? Enero, febrero de este año, diciembre del año pasado. Ya va a ser totalmente diferente. Y aquí empieza ya el tiempo donde empezamos a recuperarnos y empezarnos a trabajar de manera normal, como hacíamos anteriormente, ¿no? Entonces, esta gráfica nos ha servido mucho para que las organizaciones nos quede claro cuánto tiempo nos va a llevar a cabo la recuperación, porque esa es la pregunta de todos los empresarios. Pero yo les decía, sin información, sin haber hecho tu contexto de la organización, sin haber hecho tu análisis de riesgo, sin tomar información de lo que te puede afectar presente y lo que tuviste en el pasado, pues no podemos saber hasta cuál es el tiempo de recuperación hasta que no hagamos nosotros ese plan de contingencia y poder llevar. Entonces ya los empresarios dicen, bueno, pues ok, si ya tenemos fechas establecidas por el gobierno, mientras tanto me tengo que contener para efecto de poder tener liquidez y poder seguir avanzando, ¿no? En el marco de la ley, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo les menciono con estas definiciones que estamos hablando. Más adelante, en el tercer panelista, mi compañera Anel va a hablar de cómo establecer ya más a detalle un plan de continuidad de negocio y un plan de contingencia para poder tener esas herramientas y poder llevar a cabo y dejarlas por escrito, ¿no? Es mejor tener eso a no tener nada cuando se presente esta situación que esperemos que no se vuelva a presentar, pero que tengamos la cultura de tener este tipo de controles para algún otro tipo de amenaza mucho menor de la que estamos viviendo, ¿no? Dentro de esto, continuamos. Una vez que ya tenemos nuestro plan de continuidad, de que sabemos qué es lo que podemos enfrentarnos, es importante hacer un análisis de riesgo. ¿Hacer un análisis de riesgo de qué? De las amenazas que yo originalmente detecté y de las situaciones que están sucediendo en mi organización. ¿Para qué? Para yo poder tener qué actividad es crítica, por ejemplo, la falta de personal. Voy a ver cuál es el riesgo de la falta de personal, que me llegue a faltar el 10 o el 15 o el 20% de personal por una situación como un huracán o un tsunami que nos pueda afectar y que
afecte a la población y que yo me quede con el 10-15% de mi personal, de mi plantilla, sin laborar. ¿Cuál es el riesgo? Sería ese. ¿Cuál es el efecto? Pues, la baja de productividad o incumplimiento con mis clientes, y de ahí empezar a echar a trabajar el plan de continuidad de negocios para efecto de mitigar esa situación y poderle responder al cliente de alguna otra forma, una vez establecido en mi plan de continuidad de negocios. Esta metodología es muy común. ¿Por qué? Porque, como les decía, ya cualquier normatividad de las cuales ustedes en su organización están certificadas, cualquier norma que ustedes me digan de gestión, ya pide dentro de sus requerimientos el análisis de riesgo. Pero vuelvo a replantear, el análisis de riesgo va enfocado en base al objetivo de lo que la norma busca. El objetivo, y en este caso, la 22.301, lo que busca es que hagamos un análisis de riesgo enfocado a la continuidad de negocio. Entonces, en base a eso se tiene que hacer el análisis de riesgo, y la metodología es igual. La metodología que ustedes seleccionen va a ser similar, pero lógicamente lo que cambia es el enfoque. Por eso ahora la ISO internacional fusiona todas las normas con un mismo índice, pero te da una explicación previa de que tienes que alinearla en base al objetivo de la normatividad. Aquí está una gráfica ya más a detalle. Una disculpa, ahorita estoy viendo que no se ve muy clara. Se la voy a mandar por correo, pero estamos en una situación normal donde hay una interrupción. Establezco mi plan de contingencia, establezco mi plan de reconstitución o recuperación, reanudo actividades, mido que mis actividades sean menos críticas, el impacto, y regreso a mi actividad normal. Vuelvo a decir, el tiempo que me va a llevar eso es dependiendo de la emergencia que tuvieron y el análisis de riesgo que ustedes hicieron sobre esa situación y determinaron su plan de continuidad. Su plan de continuidad viene siendo sus acciones que ustedes llevaron a cabo para mitigar y controlar y poder responder sus compromisos en base a lo establecido por ese plan de continuidad de negocios, ¿no? Ya se puede llevar y retomar nuevamente la situación normal para poder cumplir con sus compromisos, ¿no? Por último, les comento que como marco conceptual para esta normatividad tenemos que tener una administración de incidentes. En este caso es un análisis de riesgo para determinar cuáles son los posibles riesgos que vamos a tener en base ante una emergencia fuerte, ¿no? Como bien comentaba, ¿no? Falta de recursos de personal, falta de materiales, paro de maquinaria importante y situaciones de salud como una simple intoxicación que ya ha sucedido con algunos comedores en donde por cuestiones de falta de continuidad inocua del alimento, pues se llegan a enfermar varios operadores y que llegan a faltar un día, 2 días, y pues eso nos detiene la operación. Y de ahí tener controles para la recuperación del negocio, en este caso nuestro plan. Y dentro de la normatividad nos habla de un punto muy importante, que es el manejo de crisis. En este caso es cómo poder manejar la situación sin que nos lleguemos a afectar emocionalmente y tomemos decisiones drásticas. Retomo nuevamente el ejemplo que les ponía de este empresario restaurantero. A lo mejor entró en crisis, desconozco, quisiera estar en su lugar, lógicamente, pero lo pongo como ejemplo. Y también esta norma habla de esa situación, que tenemos que tener un control de la crisis. ¿Cuál es el beneficio de esta normatividad? Pues evitar en la mayor de lo posible pérdidas económicas, ¿no? Podemos justificar la inversión, de que estamos haciendo todo esto para justificar la inversión, tener una ventaja competitiva con competencia o con otras organizaciones, o sea, con nuestra competencia, y tener esa ventaja, ¿no? Algunos beneficios operativos, ¿no? Pues continuamos con los servicios de manera regular y tener personal más capacitado, más consciente de las situaciones que pueden suceder en una organización, como en este caso lo que comentaban de tener buenas prácticas de salud. Ahora se complementa con las buenas prácticas de manufactura
buenas prácticas de salud para poder contener o evitar una contaminación en una empresa de 2 o 3 personas hasta empresas grandísimas de 5 o 6 mil personas. Entonces, estos son de los beneficios que se pueden obtener. Reputación, lógicamente, confianza y credibilidad al momento de ser una empresa sólida que continúa a pesar de las situaciones que nos presenta la vida. Ustedes recordarán, a mí me tocó también, recordarán cuando todo lo que sucedió con septiembre 11, que hubo cierre de frontera, hubo problemas con manejo de materiales, con importaciones, con exportaciones, y bueno, eso es parte también de tener ese tipo de controles, ¿no? Cumplimientos regulatorios y responsabilidad de la alta gerencia al momento de implementar esta normatividad. Y por último, pues como resumen, les puedo establecer que realmente es un desafío global, el cual pues nadie se lo esperaba, o posiblemente no todas las organizaciones estaban preparadas, me refiero a un porcentaje fuerte por esta situación, y ahora esta normatividad pues, nos puede servir para poder establecer nuestros controles que todavía podemos mitigar en este momento. Nos enseña que tenemos que gestionar el negocio de forma diferente, definitivamente. Va a haber una creciente demanda en la preocupación de cómo mantener la continuidad de mi negocio. Originalmente empezábamos con alguna póliza de inversión, pero ahora creo que va más allá, ¿no? Tener un plan de continuidad adecuado y sólido y tener bien claros para poderlos gestionar, porque eso se tienen que revisar de manera periódica y no que sea un cumplimiento de tenerlos por tener, sino que sea parte de nuestra planeación el tener ese riesgo identificados. Por otra parte, sí es importante tener plan B, plan C para este tipo de situaciones y poderlas sobrellevar y establecer como controles. Solamente les puedo comentar esto, solamente me resta darle las gracias por esta invitación a Aritac. Y pues no sé, Gabriela, si tengas algunas preguntas que ahorita me puedas canalizar, o bien nos esperamos al siguiente panelista, como tú me indiques. Nos esperamos, Alberto. Queremos agradecerte esa participación. Definitivamente es sumamente importante lo que nos compartes el día de hoy. Si bien es cierto, no es un documento solamente que tenemos que tener como referencia, pero sí estarlo revisando continuamente. Nos ha cambiado la manera de operar, ¿no? Principalmente a nosotros como empleadores. Si nuestro primer punto de partida, es decir, nuestra prioridad número 1 debe ser salvaguardar a nuestros empleados, es cierto, pero también debemos de procurar a manera de lo posible, pues continuar con el negocio, porque realmente no solamente, primeramente una vez que la gente está segura, nuestra gente está realmente saludable y está protegida, nuestra responsabilidad también es mantener el negocio, ¿sí? Porque no solamente es la situación ahorita, estamos pasando por situaciones muy complicadas a nivel global, impactos que se prevén para los siguientes años como recuperación global y económica, de tal manera que ahí solamente la parte del negocio es cómo nos mantenemos de manera constante, adquiriendo nuevos conocimientos, el realmente prepararnos con este plan y decir, bueno, ¿qué más hay allá? ¿No? ¿Qué más hay detrás de este plan de continuidad del negocio? Porque hay angustia en los empleados, en la gente, preocupación, primeramente por la salud de ellos, de su familia, pero también, ¿qué va a pasar después? ¿Voy a mantener el empleo? ¿No lo voy a mantener? Y a manera de tener este plan de continuidad del negocio, pues nos prepara para tener esas respuestas, ¿no? Pues decías muy bien la participación de la gerencia, la confianza, la transparencia, de manera que somos transparentes y comunicamos a nuestros empleados y a nuestra alta gerencia, porque también estamos revisando estos planes con nuestros corporativos, cuáles son los planes de acción, qué teníamos en nuestro plan de continuidad de negocio, qué vamos a tener que añadir con esta pandemia, porque realmente nos cambió, yo creo, la vida a todos, no solamente como personas, como empleados, sino como mundo, ¿no? En el que habitamos. Entonces, muchas gracias, Alberto, por esta gran contribución, y vamos a dar continuidad a Rafael Melo, y al final vamos a hacer las preguntas acorde a este tema. Gracias.
Claro que sí, gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo están? Déjenme compartirles, ahorita lo que voy a hacer es compartirles a ustedes presentación. A ustedes, aquí está. Pues miren, yo voy a hablarles ahorita, preparé para ustedes este top 10 que está, bueno, pues estuvimos revisando con el ingeniero algunas fuentes importantes, sobre todo la OMS, la ONU, algunos pues, organismos ahí que están dándole seguimiento a este tema. Y lo que comentó el ingeniero más temprano, allí está, ocurrió un cambio, ¿verdad?, en el contexto global mundial. El ingeniero más temprano nos comentó que no existía o no estaba todavía en el primer trimestre de este año el tema de las epidemias, no aparecía pues en este top 10 de los principales riesgos. Y las organizaciones que están certificadas en 22301, pues tendrán que adecuarlo a este nuevo top 10 que tiene, que está ahorita vigente. Pero ocurre algo aquí interesante, si sus organizaciones, si sus empresas tienen 9001 y tienen OSHA 18000 y si ya van para y todavía más, si ya van para la certificación para su transición a ISO 45000, que tiene que ver con seguridad y salud, es imperante, no se podrán hacer a un lado sobre esto, tendrán que ajustar su contexto en base a lo que aparece en esta diapositiva, que es el tema de las epidemias. Entonces, si tienen ISO 9000, por lo menos ISO 9000, están obligados a tener un nuevo contexto. Y este nuevo contexto debe incluir este tema, cómo atendieron ustedes el tema de salud para una parte interesada, que en este caso es sus trabajadores, asociados, empleados. Entonces, bueno, pues esta es una ruta que puede ayudar pues a trabajar en ello. Voy a ir ahorita a una ruta que yo hice para ustedes de un análisis de herramientas y técnicas de análisis de riesgos que tienen que hacer para atender este tema. Y antes de pasar a esto, nada más quiero tocar aquí, si se dan cuenta, el punto 1, 2 y el 3 sigue siendo lo que marca la pauta, ¿no?, de la seguridad, de la información, de la tecnología, pues es lo que sigue siendo lo vigente, ¿no? La tecnología llegó para quedarse y quien no se adaptó, pues ni modo, ¿no? Entonces, lo ideal es que independientemente de que tengan algún sistema integrado, algún sistema de gestión, ya sea 22301, 9001, 14 o 45, el que tengan, ojalá que puedan atender los riesgos en su organización. Por supuesto, va a depender del tamaño de su organización, del producto que estén manejando, del servicio que estén ofreciendo, para poder abordar todos estos, ¿verdad? Alguien me preguntó, oye, pero es que nosotros pues vendemos verduras, a nosotros ¿qué nos importa el terrorismo? Bueno, pues a lo mejor no en ese tamaño, ¿verdad? Pero las organizaciones que, por ejemplo, están trabajando para aeroespacial, para defensa, que tienen, por ejemplo, AS 9100, pues es indudable, ¿no? El tema del terrorismo para ellos está pegadito, ¿no? La gente que hace importaciones, exportaciones, pues ellos definitivamente tienen que atender esto, ¿no? En fin, es atender estos 10 puntos en la medida que sea su organización y en la medida de sus operaciones. Entonces yo le comentaba, yo preparé para ustedes esta ruta para atender los riesgos, estos riesgos que previamente les indiqué, una guía, pues, para que ustedes pudieran seguirlo. Es solamente una recomendación, ustedes podrán seguir un camino diferente, pero siempre y cuando todos estos riesgos deberán ser abordados
para atender estas herramientas deberán ser usadas para atender estos riesgos. Yo primero ponía, buscando pues toda la información de todas las partes interesadas. Gaby comentaba, bueno, pues habría que hablar corporativo, a ver cuál es la indicación que ellos nos van a dar, cómo vamos a atender esta epidemia, los trabajadores, sus familias, los propios proveedores, sus propios clientes están esperando. Hay empresas que se tuvieron, siguieron indicación de autoridad, pero bueno, pues por un momento, pues sí, pudieron hacer esto, pero en un futuro no podrán estar detenidos indefinidamente. Entonces, toda esta información para poder atender esta emergencia sanitaria, este riesgo, pues se me ocurre que una lluvia de ideas podría ayudar para que toda esa información ustedes la puedan tener documentada, registrada, y llegado un momento de auditoría, bueno, pues ustedes puedan demostrar cómo obtuvieron toda esta información para poder mostrarlo al evento de auditoría. Después, a mí se me ocurre una técnica para identificar todos los riesgos. A mí se me ocurre un análisis de escenario. Creo que sería lo más adecuado para este tipo de eventos. Oye, muchas empresas dicen, vamos a regresar el 4 de mayo, pero la autoridad dice que sí, luego otros dicen que no, algunos trabajadores algunos no quieren regresar, siguen teniendo miedo, otros dicen, ¿sabes qué? No somos esenciales, vamos a mantener todavía fuera de operaciones. Entonces, todos estos distintos escenarios, bueno, pues los tendrán que evaluar, identificar, para que después, bueno, pues tomar decisiones en base a estos escenarios que se están dando. A mí se me ocurre también como una tercera técnica, las causas y manejo de los riesgos, esto que le llaman el enfoque sin deny, que básicamente es, bueno, dice esto la autoridad, esto escuchamos en la radio, esto vemos en los medios, noticias falsas, noticias verdaderas. Este enfoque te está diciendo, no, tienes que ir a una fuente oficial, a una fuente real, documentada, que tenga un respaldo técnico, científico, y con este enfoque, cuando se hace esto, bueno, pues te permite tomar una mejor decisión. Y sabes qué, híjole, ¿cuál es la causa de este riesgo y el manejo? Bueno, pues a través de este enfoque, pues puede ser un buen mecanismo. Hay otros, ¿verdad? En Chicago, pero para el tema de una emergencia sanitaria, el enfoque es sin deny. Después bueno, vamos a regresar, asumiendo que ya regresamos el próximo lunes o el siguiente mes, mediados del siguiente mes, la técnica para analizar los controles. Definitivamente esto cambió, la vida ha cambiado, no vamos a volver a trabajar de la misma forma. Tendremos que tener barreras, controles de ingeniería más fuertes, sobre todo en el tema de la salud, de la higiene al interior de una organización. Hay compañías que sí lo tienen muy fuerte, quizás no los agarró tan desprevenidos, pero otras no. Es decir, vamos a seguir manteniendo la disciplina de estarnos lavando la mano continuamente, la sana distancia, el uso de cubrebocas. Oye, ¿sabes qué? Pues no vamos a tener tanta gente en un área de procesos. Todos estos controles, estas capas de protección que un análisis LOPA define, bueno, pues habría que ver cómo se va a reestructurar. Es una chamba, déjeme decirlo así, es una chamba importante para el equipo de seguridad e higiene, en conjunto con el equipo de RH. Es un tema que tiene que ver con los asociados, los trabajadores. Entonces, una herramienta como esta, en conjunto con el equipo de seguridad e higiene y RH, bueno, pues creo que puede ayudar mucho para ver cómo estos controles de ingeniería se van a mantener, se van a elevar, o bueno, algunos pudiéramos mejorarlos, las compañías que sí tienen muy fuerte su departamento de seguridad e higiene. Aquí hay siguiendo las técnicas, las herramientas, si ustedes están certificados en 22301, eso sí es importante, es un requisito, pues, que ustedes tengan que hacer un Business Impact Analysis, saber cuánto ha impactado, ustedes puedan demostrar cuánto impactó a su organización este fenómeno
de la emergencia sanitaria es un requisito, pues. Tendrían que demostrar al auditor cuánto ha sido el daño y cómo es el plan, como el ingeniero comentó más temprano, cómo fue el plan para recuperarse y en qué tiempo estarán listos según este Business Impact. Entonces, bueno, pues es un tema que ahí con la gente de finanzas tendrán que analizar para ver cuánto ha sido este impacto. Otra técnica que yo seguía esta ruta era una técnica para analizar la interacción entre los riesgos. Independientemente de que es un riesgo de salud, de higiene, estos riesgos han afectado a otros. Por ejemplo, un riesgo en la economía. Si vamos a seguir o vamos a poner estos nuevos controles de ingeniería, me refiero guantes, me refiero a seguir usando todo el equipo de protección personal, cubrebocas, caretas, hay compañías que compró hasta pistolas para medir la temperatura corporal, híjole, modificaron su servicio médico. Ese impacto en la economía, pues ha afectado, este impacto que tuvo el COVID, esta emergencia sanitaria, pues afectó a la economía de una organización, en el caso aquí local. Bueno, pues entonces igual tendríamos que demostrar cómo nos está impactando con otros riesgos. Y me estoy yendo nada más al tema de los controles de ingeniería financieros, pero ahorita el ingeniero comentaba también, esto nos da oportunidad de que hay algunas cosas que no se pueden hacer desde casa, no se pueden hacer, se ocupa pues al personal que esté en operación, pero también nos ha dado una oportunidad para identificar que hay operaciones que desde casa se pueden hacer. Entonces, pues habrá que ver, hacer ajustes ahí, quiénes sí podrán seguir trabajando desde su casa, el recurso humano que pueda seguir desde casa, y bueno, pues hacer los ajustes que se tengan que hacer. No todos, ¿verdad? No a todos les va a aplicar. Hay operaciones que no pueden estar trabajando desde su casa, pero los que sí, ver cuánto es el impacto cruzado para estas operaciones. Ponía aquí una técnica de medición del riesgo. Este es un tema que tiene que ver con una epidemia, con propagación. Entonces, esta línea, a mí se me ocurre, en mi experiencia, creo que se adecua bien a una técnica de evaluación del riesgo toxicológico. Esta es muy usada en empresas que tienen que ver con componentes químicos, con sustancias químicas, refinación, petroquímica, manejo de pinturas, lo que tiene que ver básicamente con toxicidad. Entonces, esta forma de medir la propagación del virus, si el servicio médico al interior de su organización estuvo registrando temperaturas, estuvo registrando, por ejemplo, nos decían, la gente que está embarazada, las mujeres que están embarazadas o las personas que tengan algún problema de salud que compromete su sistema inmunológico, bueno, pues tiene que salir independientemente de que se detenga o no se detenga la operación. Entonces, todo estos datos que tenemos ahí de personal, pues puede ser un buen mecanismo, una buena información para evaluar el riesgo siguiendo esta herramienta. Ahora, una herramienta que yo ponía aquí, la técnica para evaluar la significancia del riesgo. No sabemos, no sé si ustedes, en los que están escuchándonos, viéndonos, qué organización está en este momento parcialmente detenida o están detenidos. Si ustedes aplican la técnica LARP, les va a permitir saber cuándo van a poder regresar a sus operaciones normales. Cuando apliquen esta técnica les va a decir cuándo sería lo más seguro regresar, lo que es en términos aceptable y no aceptable para el riesgo de todo el personal. Eso es lo que nos va a decir esta técnica. Y después
Bueno, pues usando un árbol de decisiones, una técnica para seleccionar estas opciones, decir, oye, espérame, estamos todavía, tenemos gente que tiene algún problema por ser diabetes o está embarazada, no. Esta gente haciendo un árbol de decisiones, no puede regresar, su salud está comprometida, tenemos que esperar hasta que el riesgo llegue a un límite aceptable. Ya usamos la técnica LAR, entonces nos dice, ¿sabes qué? Tenemos que esperar, esta persona tiene que esperarse, no sé, un mes más, 15 días más. Eso, a través de un árbol de decisiones, le va a permitir tomar esto. Y por último, recuerden que un sistema de gestión siempre nos dice, todo debe estar documentado. O sea, lo hice, bueno, pues ahora muéstrame la evidencia que lo hiciste. ¿Dónde está toda esta información? Donde reportas, donde documentas que estos riesgos fueron abordados, los trabajaste, los mediste, los evaluaste, los gestionaste. Entonces a mí se me ocurre pues una técnica muy sencilla, ¿no? Mapas de calor. Entonces, yo siguiendo una ruta así para atender llegar al auditor, llegar al Melo, y bueno, a ver, ¿qué hicieron en el contexto de la organización? ¿Cómo lo cambiaste y qué ruta hiciste o qué riesgos generaron para atender esta emergencia del COVID-19, la epidemia que causa el COVID-19? Bueno, pues yo generé para ustedes una ruta. Ustedes podrían seguir otra ruta. Habrá gente que diga, ¿sabes qué? A mí, híjole, como que la lluvia de ideas no me gusta tanto, prefiero cuestionarios, tengo información, mandé a mi corporativo un cuestionario, pregunté a mis empleados a través de este cuestionario, bueno, pues es válido, ¿no? Yo nada más puse un ejemplo aquí de cómo ustedes podrían seguir abordar estos riesgos que es necesario, por lo menos en la emergencia sanitaria lo tienen que hacer, por lo menos si tienen 9001, nadie se lo va a quitar. Pero si ustedes tienen 22301, bueno, pues estos riesgos que están aquí, como el contexto ya actual es una fuente oficial, OMS lo está difundiendo, ONU lo está difundiendo, definitivamente lo tienen que tener. Así que, pues esto es lo que yo quería comentarles. Espero que la información haya sido clara, que les haya, para cambiar su contexto, y que todas estas herramientas ustedes las puedan revisar y puedan adaptarlas a sus operaciones. Gaby, pues esta es mi participación. Me mantengo aquí pendiente, ahorita en un momento más, para las preguntas y respuestas que nos hagan llegar aquí los participantes. Te cedo la palabra, el audio, Gaby. Muchas gracias, Rafael. Y sí, definitivamente esas técnicas que nos estás comentando ahorita son de gran ayuda. Muchas de ellas las conocemos, las estamos utilizando y realmente, como bien decías, ¿no? Tenemos que ver todo el contexto, no solamente una herramienta. Inclusive nos acostumbramos a trabajar de manera diferente, ¿no? Hemos estado trabajando de uno personal en casa y sí, pues es diferente conectarte, pero cuando utilizas la tecnología, y bien decían ustedes, ¿no? La tecnología ya está aquí para quedarse, la debemos de utilizar, y realmente todas estas herramientas que nos van a ayudar a la mejor toma de decisiones, en este caso del plan de continuidad del negocio, pues realmente son sumamente interesantes. Muchas gracias, Rafael. Y a continuación está Anel Llamas, que va a darnos una guía sobre cómo formar un plan de continuidad de negocios. Adelante, Anel. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, voy a hacer una guía muy breve de 10 pasos a seguir para poder desarrollar un plan de continuidad de negocios. Ahora que ya conocemos la estructura básica de ISO 22301, lo que estuvo comentando por ahí el ingeniero Durán, y que también conocemos cuáles herramientas podemos gestionar, implementar para gestionar riesgos, para identificar los riesgos, para evaluarlos, pues ya tenemos unos antecedentes que podemos utilizar y llevar a cabo un plan de continuidad de negocios para nuestra organización. Entonces, ¿qué nos va a traer como recompensa un plan de continuidad de negocios a nuestra organización? Pues nos va a distinguir de nuestros competidores y sobre todo nos va a ayudar a mantener nuestro negocio sin importar lo que pueda ocurrir. Es el objetivo principal. Sí, contar con un plan de continuidad de negocios, pues
va a traer sumamente beneficios, como proteger nuestra marca de la organización, entre otras cosas. ¿En qué escenarios podemos nosotros o en qué nos tenemos que preguntar para poder decir, ya estamos listos para un plan de negocios? Pues ahorita se están viviendo situaciones en un contexto internacional, en un contexto nacional, incluso local. Por supuesto, en todo momento tenemos ya la perspectiva para poder hacer un plan de negocios, y sí, tenemos que anticiparnos ante los efectos, ante los eventos no deseados, y con esto diseñar e implantar un plan de contingencias o bien un plan de negocios. ¿Por qué? Porque la situación se está viendo más compleja, la situación, tanto la economía global como algunos incidentes que nos puedan afectar a nuestro negocio en un entorno, como les comenté, en un entorno externo que pudiera frenar o incluso paralizar las operaciones que actualmente estamos llevando a cabo. Entonces, por ahí tenemos un lema, ¿no?, muy conocido. Yo estoy segura que por ahí varios lo han escuchado. El no estar preparado es prepararse para fracasar. Entonces, el plan de negocios nos va a ayudar a estar preparados. Adoptando la metodología de lo que el ingeniero Durán les platicó hace un momento, yo por ahí adopté también esto de la metodología del ciclo de la mejora continua, que es lo que nos proporciona la norma. Y adoptando esta metodología les voy a explicar 10 breves pasos, ¿sí? Donde dentro de la planeación tenemos que comprender a la organización, cómo está la organización actualmente, qué le está afectando tanto internamente como externamente, ¿sí? ¿Para qué? Para posteriormente definir una estrategia de cómo llevar a cabo un plan de continuidad de negocios. Ya que tenemos bien definida esa estrategia, podemos desarrollarlo e implantarlo, ese plan de negocios, para poderle dar una respuesta a cualquier situación imprevista que se nos presente, ¿sí? Por último, dentro de esta metodología que nos proporciona ISO 22301, es necesario probar constantemente ese plan de continuidad de negocios, mantenerlo y revisarlo. Ocupamos mejorarlo en todo momento de ser posible. Entonces, apegándonos con esto, les explico los pasos sencillos que les reconté aquí, y vámonos con el paso 1. El paso 1 es determinar el propósito, el alcance y a un líder, o si de ser necesario, a un equipo que sea responsable de llevar a cabo el plan de continuidad de negocios. Para eso, nuestro propósito tiene que ser claro, tiene que explicar por qué queremos implementar un plan de continuidad de negocios, ¿sí? En este paso, en cuanto al propósito, aquí vienen los criterios claves, ¿sí? Para determinar este propósito es necesario establecer cuáles son las prioridades, ¿sí?, de los productos o los servicios que nosotros proporcionamos. Entonces, en este paso es necesario llevar a cabo, establecer por qué quiero hacer ese plan de continuidad de negocios. También aunado este paso del alcance. ¿Qué me dice el alcance? Pues en qué áreas voy a implementar, áreas, procesos, departamentos, el plan de continuidad de negocios. En este paso podemos limitar algunos sectores, áreas, procesos claves que son esenciales o que así lo consideremos nosotros. Por ejemplo, podemos elegir cuál es la planta principal o el sitio principal que fabrica el mejor producto, o incluso el sitio que más ventas tiene. Aquí es el momento específico donde podemos limitar estos enfoques. Entonces, por otra parte, en este mismo paso me dice que tengo que seleccionar a un líder. ¿Por qué un líder? Tenemos que definir quién va a llevar la batuta, ¿sí? ¿Quién va a tomar la iniciativa en cuanto a todas las actividades que se desprendan del plan de continuidad del negocio? Si es necesario, dependiendo del tamaño y lo complejo de la organización, pues también es necesario, va a ser necesario nombrar a un equipo que sea responsable, bajo dirección del líder, ¿sí?, para llevar a cabo ese plan de continuidad de negocios. Ya siguiendo con el paso 2, nos dice que tenemos que determinar las actividades prioritarias de la empresa y los tiempos de recuperación ideales. ¿De qué me habla este punto? Bueno, en este paso tenemos que considerar cuál es el producto o el servicio, ¿sí?, que nos distingue del negocio. Cuáles van a ser las actividades prioritarias que
vamos a establecer, en las cuales nosotros queremos darle prioridad para que se recuperen. En este punto podemos preguntar cuál es el producto o servicio que nosotros proporcionamos, cuya recuperación necesitamos que sea prioritaria para poder identificar cuáles son y adecuarlas a nuestro plan de continuidad del negocio. El paso 3 me dice que determinemos qué necesitamos para la continuidad del negocio. Bueno, en este punto tenemos que identificar cuáles son los recursos, ¿sí?, que nosotros necesitamos para que el negocio continúe, tal como lo dice el paso. Esto va a depender de los recursos internos o externos con los que nosotros contemos. Se requiere que estos recursos siempre estén disponibles y listos para que vaya la redundancia, las actividades continúen. Entonces, dentro de nuestro plan de continuidad de negocios, tenemos que establecerlas. En el paso 4, evaluación de riesgos, pues tenemos que conocer cuáles son los riesgos. Por ahí mi compañero Rafael ya les explicó varias herramientas en las cuales nosotros podemos usar para hacer esta identificación de riesgos, y no solo eso, evaluarlos y determinar cuáles son los que nos causarían mayor impacto para tratarlos a la brevedad posible mediante las herramientas, como les mencioné, que le comentó el ingeniero Rafael. En el paso 5 me dice que no olvidemos la protección previa al desastre y métodos de mitigación. ¿De qué nos habla este paso? Tenemos que definir, una vez que ya tenemos los recursos que tenemos como prioritarios y que se necesitan, cuál es el objetivo de esas medidas. Tenemos que definir, primero que nada, cuáles son las medidas que se van a tomar, cuál es el objetivo de esas medidas que se van a tomar para contrarrestar los riesgos, cuáles son los planes para llevar a cabo esas medidas, los tiempos en los que nosotros nos vamos a dar para tratar esos riesgos y quién va a ser responsable de ello. ¿Ok? Entonces, para no dejarlo ahí al aire. Por otra parte, el paso 6 me habla de la respuesta de emergencia ante el desastre. ¿De qué habla esa parte? Bueno, en este paso tenemos que considerar las medidas inmediatas a tomar cuando ocurre el incidente o el fenómeno que nos esté afectando. Entonces, el objetivo principal de este paso es que la emergencia no se convierta en un desastre. Entonces, tenemos que definir cuáles son las medidas inmediatas. Es la respuesta de emergencia ante el desastre. En el paso 7, ya empezamos a establecer estrategias para que la continuidad del negocio se dé. ¿De dónde van a estar derivadas esas estrategias? De la evaluación de riesgos, una vez que ya empecemos a tratar los riesgos, de la mitigación, de los métodos de mitigación que estemos identificando, y de las respuestas de emergencia. De ahí vamos a hacer estrategias para la continuidad del negocio. En el paso 8, y no menos importante, tenemos que estar preparados financieramente. También aquí en este paso tenemos que identificar cuál es nuestro flujo actual, ¿no? ¿Cuál es nuestro flujo? ¿Cuáles son los gastos que tenemos como prioritarios? ¿Cuál es el fondo que tenemos actualmente para saber cuáles acciones sí podemos llevar a cabo inmediatamente, cuáles no, los plazos ante ello? Entonces es sumamente importante estar preparados financieramente. En el paso 9 es importante la práctica. Ya saben, ¿no? La práctica hace el maestro. En este punto, pues no es la excepción. La práctica hace que el plan sea funcional. Tenemos que llevarlo a la práctica para posteriormente, durante esa practicidad que estamos haciendo, hagamos una revisión y podamos mejorarlo continuamente. Si nos damos cuenta que algunos de los puntos que no se están cumpliendo como es, pues es el momento oportuno para mejorar nuestro plan. En este punto les traigo unos ejemplos muy breves. No va a ser necesario, no me va a poder ser necesario llevar a cabo todos los pasos por el tiempo, pero sí les voy a explicar los primeros 3 pasos, cómo los podemos establecer dentro de nuestro plan de continuidad de negocios. Entonces, en el paso 1 les hablé brevemente del propósito, alcance y el líder. Podemos gestionarlos de esta manera. Regularmente, el propósito principal de nuestro negocio es
proteger al personal, proteger al negocio y a lo mejor ayudar a la comunidad local. Si este es el caso, de eso se trata, establecer cuál es el propósito para que el plan de continuidad de negocio se dé. El alcance, por ahí les hablé de cuántos departamentos, procesos, sí, va a incluir, y si era necesario limitar algunos, es el momento perfecto para hacerlo. Así como establecer el líder, nombrar al líder y al equipo, si ese es el caso, para nuestro plan de continuidad de negocios. En este paso, por aquí traigo un ejemplito donde podemos determinar las actividades prioritarias de la organización, así como los tiempos de recuperación ideales que podemos nosotros llevar a cabo. En este cuadro hice un comparativo, ¿sí?, de los niveles de impacto, tanto internos como externos, pero todo ello derivado de las actividades prioritarias de la organización. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos servicio A o producto A, ¿sí?, ¿cuál sería el impacto externo que pudiera recibir? ¿Qué tan grave sería con una evaluación ahí de alto, medio, bajo? Y lo mismo para los impactos internos que le puedan afectar. Siguiendo con este paso, ya que establecí esos impactos, ¿en qué tiempo, sí, voy a establecer que para mí sería ideal que se recuperen, sí, esos productos o servicios? Y los tiempos ideales, por supuesto, que nosotros podemos considerar. En el paso 3, determinar qué necesitamos para la continuidad de nuestras actividades prioritarias. Básicamente aquí tenemos que establecer cuáles son los recursos necesarios para esas actividades prioritarias. Por ejemplo, pueden ser recursos internos como el inmueble, incluso el inventario, el recurso humano, por supuesto, y algunos otros servicios esenciales que nosotros podemos identificar, no dejando a un lado los socios de negocios, o por ahí le llamamos partes interesadas, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros? Son actividades prioritarias y qué necesitamos nosotros de ellos. Entonces, estos son algunos ejemplos que les escribí por ahí en la presentación que les voy a compartir. Tienen más ejemplos, ¿sí? Entonces, concluyendo con esta parte, les puedo mencionar que desarrollando un plan de negocios, las organizaciones se verán menos afectadas y podemos lograr la madurez empresarial. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por ahí que esto no nos va a pasar, que pues, somos demasiados grandes para que esto nos pase, nosotros nunca vamos a quebrar, no se preocupen, el seguro paga todo, pero no somos exentos, ¿no? Cualquier situación ahí, fenómeno que se presente nos puede afectar. Entonces, por ahí se escucha que las organizaciones se pueden agrupar en dos categorías, las que se recuperan y las que no se recuperan. Entonces, cuando una organización ya ha afrontado con éxito algunos incidentes, algunos fenómenos, se les categoriza dentro de las que se recuperan. Dentro de esta ISO 22301 son las prácticas que te da, los requisitos que te menciona son para que te ayuden a solventar y tú te puedas agrupar dentro de las empresas, de los negocios que se pueden recuperar. Entonces, con esto podemos llegar a una madurez empresarial. Entonces, básicamente, pues, Gaby, sería todo de mi parte. No sé si tengas ahí por ahí algunas preguntas, dudas. Sí, te cedo. Gracias, Anel. Realmente retomo la parte en donde iniciabas diciendo la recompensa, ¿no? ¿Cuál es nuestra recompensa al tener nuestro plan de continuidad? Y realmente sí nos distingue dentro de los demás negocios el tenerlo, porque eso nos da la madurez de poder regresar con una rapidez diferente al no tenerlo, ¿no? Es decir, estamos preparados, sí hay información que quizá no tenemos o no sabíamos cómo iba a suceder, pero el hecho en que estemos preparados, que tengamos precisamente un plan, quién es el responsable, qué acciones debemos de tomar, realmente le aseguramos al negocio que estamos tomando en cuenta, sí, los recursos materiales, pero también a la gente, ¿no? Que es el recurso más valioso que tenemos. Y apoyar a la comunidad, lo rescato, realmente me gustó bastante que lo incluyeras en la presentación, Anel, debido a que realmente en Tijuana hemos demostrado, más California, en México, somos muy comprometidos, sí, somos muy solidarios y realmente la industria maquiladora se ha distinguido por estar participando
con el sector médico privado, perdón, también público, porque realmente los doctores ahorita que quizá trabajan en un hospital privado están otorgando el servicio en cualquier hospital ahorita público y realmente nos hemos unido en ayudar de una manera genuina, porque realmente el hecho de participar con ellos pues nos da la certeza que nosotros somos vulnerables y que nosotros vamos a ser atendidos por ellos, ¿no? Y realmente es un ganar-ganar y realmente si lo hacemos de corazón, pues realmente yo creo que es el mayor peso que tiene, ¿no? Y realmente es muy satisfactorio que lo tengan en su presentación. Y también el poder decir, sabes que entre más preparado esté, mucho más ágil va a ser un retorno, ¿sí? De tal manera que estemos cada vez haciéndolo de una manera mejor. Hemos aprendido todos a ser más eficientes, a considerar puntos de vista que anteriormente no hubiéramos pensado. Entonces, yo creo que esta información es sumamente valiosa para todos nosotros que estamos el día de hoy presentes y les agradecemos muchísimo su participación. Realmente el prepararnos día con día, sí, tenemos el plan es importante tenerlo actualizado, quienes no lo tengan, realmente una recomendación muy grande, sí, de poder formarlo en equipo. A quienes ya lo tenemos elaborado, yo creo que no es una situación de revisarlo una vez al año o 2 veces al año inclusive, es algo que tiene que ser un documento vivo de tal manera que vamos actualizando, ¿verdad? Con todos estos temas que están surgiendo y que realmente nos hace ver qué tan vulnerables somos, qué tan no estamos preparados a pesar de que pensábamos que lo estábamos, por sí pensar en una situación del clima, una situación del material, inclusive de una situación laboral con nuestra fuerza de trabajo, pero realmente ahorita hemos aprendido bastante de esta situación. Y bueno, vamos a revisar aquí nuestras preguntas. Y realmente, antes que nada, bueno, hablan de una excelente participación, Alberto, saludos. Y bueno, también la pregunta que tenemos aquí es, en la experiencia, ¿cuánto es el tiempo para arrancar un proyecto de esta naturaleza? Ok. En esa experiencia, bueno, depende, como comentamos hace tiempo, de lo que es la organización. Puede ser empresas muy pequeñas de personal, grandes en innovación, pero pequeñas en personal, pues les puede llevar, el mínimo que hemos establecido son 6 meses como mínimo para poderlo madurar. Y ya de ahí en adelante crece conforme el número de personas, el número de procesos, el número de sucursales que tenga la organización, que se puede llevar hasta 1 año en implementar un sistema de esta naturaleza, ¿no? Completo. Si es solamente lo que es el plan de control de negocio, pues puede ser en un máximo de 3 meses, porque tienen que hacer simulacros, tienen que hacer auditorías para que lo puedan echar a andar, ¿no? Muy bien. No tenemos ninguna otra pregunta adicional, solamente las felicidades, el agradecimiento a todos por estar participando el día de hoy, especialmente a ustedes que han sido parte, Mir, la división de proyectos, Alberto, Rafael, Anel, es muy valiosa su participación, a todos los miembros que están presentes el día de hoy, como siempre vamos a pedirles que nos ayuden con la encuesta de satisfacción, de esta manera estamos mejorando nuestros procesos, los webinars y podemos aprender de ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan muy bonita tarde.